Hola chicos, buen día. El día de hoy vamos a platicar sobre una fiesta muy importante dentro de la Iglesia Católica. Es la fiesta en donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo como el sumo y eterno sacerdote. En la liturgia nosotros la celebramos o lo recordamos el primer jueves después de vivir la solemnidad de Pentecostés. Esta es una fiesta que, a pesar de que tiene una gran relevancia en el mundo católico, la verdad es que no aparece en el calendario universal, como la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, o Jesucristo Rey, Rey del Universo. Sin embargo, fue incluida en la misa latina después del Concilio Vaticano II. Estamos hablando más o menos de los años 70, 1973, si es que mal no recuerdo, pero en esta fiesta la celebramos en países latinos como México. Y es una fiesta muy importante porque recordamos el sacerdocio ministerial de Jesús, que debemos de aprender a diferenciar del sacerdocio común que nosotros como bautizados vivimos, bueno, o deberíamos de vivir de acuerdo a lo que nosotros como iglesia, es decir, la asamblea de fieles, practicamos dentro de nuestra creencia, dentro de nuestra fe. ¿Cómo viene esta historia? Bueno, resulta que nosotros tenemos una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y no podemos perder de vista el significado de la palabra testamento. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros cuando escuchamos testamento decimos, sí, herencia. Ok, testamento o la palabra testamento significa alianza. Y entonces aquí es donde cobra relevancia el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza con el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. ¿Por qué? Porque la Nueva Alianza, que es el que da el nombre a la religión como tal, es decir, volver a ligar o volver a unir, la damos a través de nuestro Señor Jesucristo. Con él viene la Nueva Alianza o el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual nuestras Biblias están separadas así. El Antiguo Testamento, que se refiere hasta antes de Jesús, es la Antigua Alianza, y después la Nueva Alianza o el Nuevo Testamento, que se realiza a través de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, resulta que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo también tenía un sacerdocio válido, elegido por Dios, en donde se realizaban los sacrificios. Ojo con esto de los sacrificios, porque pareciera que nada más se habla de la iglesia como tal, pero en realidad todos nuestros pueblos antiguos realizaban este tipo de sacrificios. Es decir, punto número 1. Recuerden que cuando hablábamos de los mitos sobre la creación del universo y del mundo, decíamos, bueno, es que esto no lo conozco. Es por el dios del agua. Es que esto, ¿quién sabe por qué pasa? El dios de la tierra, el dios del sol, el dios, etc. Y entonces resulta que nosotros como seres humanos, estamos hablando del pueblo antiguo, empezaron a realizar diferente tipo de sacrificios, pues para tener a los dioses contentos y que entonces, pues que viniera la lluvia y que la tierra no se secara y que tuviéramos muchos frutos, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí nacen los sacrificios. ¿Existían sacrificios humanos? Sí, claro, y recuerden que eran muy sangrientos. Y también hablamos de diferente tipo de sacrificios en donde ofrecían a los animales, veamos el caso de Caín y Abel, y entonces se realizaba este sacrificio ofrecido a los dioses para limpiar o expiar los pecados personales y los pecados de los demás, ¿sale? Y entonces esa es la función sacerdotal. Una de las funciones sacerdotales también en el Antiguo Testamento consistía en ofrecer los diferentes animales, la sangre de estos animales, para la expiación de los pecados del pueblo y por los propios. Y eso era lo que realizaban también los sacerdotes. ¿En dónde encontramos todo esto? Bueno, precisamente en el libro de Levítico. Recuerden que la familia de Leví, de uno de los hijos de Jacob, que después cambia su nombre a Israel, viene marcado todas las características y la forma en cómo se debía de llevar el ejercicio sacerdotal, los levitas. Pero resulta que antes de los levitas hay un personaje al que nosotros encontramos en el capítulo 14 del libro del Génesis y es un tal Melquisedec. Y resulta que después nosotros leeremos en la carta a los hebreos que dicen que Jesús es un sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Melquisedec es el nombre de un sacerdote y rey, sí. Nosotros lo encontramos en el capítulo 14 del libro del Génesis, sí. Personaje relacionado a Abraham. Y recuerdan que nosotros dentro de la Iglesia Católica sabemos que el padre Abraham es también llamado el padre de nuestra fe. Resulta
que Abraham llega hasta donde está Melquisedec, que es el rey de Salem. De hecho, nosotros tenemos algún salmo que nos refiere que está en Salem. Y Salem, alguno de nuestros padres de la iglesia, sitúa este lugar en la antigua Jerusalén. Entonces, según esto, este gran sacerdote, que además de ser sacerdote es rey, es elegido por Dios. Tiene características especiales. ¿Cuáles? Ofrece pan y ofrece vino, lo cual es el precedente de Jesucristo, quien realiza, recuerden, el rito litúrgico de la Pascua, y entonces ofrece pan y ofrece vino. Pero además ese pan y ese vino lo transforma en su propio cuerpo y en su propio sangre. Bueno, esto es para que entendamos qué pasa o por qué tan importante es este personaje de Melquisedec. Después regresaremos con ello. Y nos dice que Jesús es elegido por Dios, volvemos al rito, que no ofrece un sacrificio que tenga que renovarse constantemente. ¿Por qué? Pues porque si nosotros hacemos un análisis de lo que hacían nuestros antepasados, veríamos que pues no era necesario un sacrificio, era necesario un montonal de sacrificios. Empezaba uno y, ay, no mandó la lluvia, pues mandémosle otro porque a lo mejor este era bien pecador y entonces pues como que nuestra ofrenda no le gustó tanto, vamos a ofrecerle otro que tenga una carnita más rica o que por lo menos no haya cometido tantos pecados, a ver si lo aceptan mejor. Y de ahí los sacrificios continuaban y continuaban. El caso es que en el asunto de Jesús, Él ofrece su cuerpo una vez y para siempre. O sea, ya no necesita de volverse a sacrificar. Ya lo hizo una sola vez y con eso basta. Adicionalmente, nosotros sabemos que en el momento en el que Jesús ofrece su cuerpo y su sangre, aunque Él era un humano y en todo se asemeja a nosotros, menos en el pecado. Es decir, recuerden que una de las condiciones para ofrecer un sacrificio era para limpiar las culpas personales y las de los demás. En el caso de Jesús, Él no tenía pecados personales. Por eso nos lo dice claramente Pablo. Es que aquel que se nos asemejó en todo, excepto en el pecado. Él no tenía que limpiarse a sí mismo, pero sí tenía que purificar a todos los demás y entonces se ofrece. ¿Y cómo nosotros podemos saber que este sacrificio es tan grande y es tan ministerial? Porque ya vamos a empezar a hablar de los ministros. Resulta que nosotros vemos que en la figura de Jesús, a través del bautismo, que es un sacramento de iniciación cristiana, nos dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros también leeremos en otro momento en que Dios lo nombra diciendo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Esto lo leemos también en referencia en la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Nos dice: Cristo no se apropia la gloria de ser sacerdote. Es decir, Él no va diciendo: ¡hey, mírenme! Aquí yo, sacerdote. No, sino que el mismo Dios habla y nos da a conocer que su Hijo es el sacerdote elegido. De ahí que también lo nombremos el Cordero Pascual o el Cordero sin mancha, que también se pronuncia constantemente en el rito de la Iglesia Católica cuando tenemos la liturgia de la celebración de la Eucaristía, ¿ok? Y entonces, después nos dice, esto es para distinguir a los sacerdotes de la antigua alianza con el nuevo sacerdocio que se instituye con la figura de Jesucristo. Ojo, chicos, recuerden, Jesús antes de que muere, cuando es crucificado, recibe el nombre de Jesucristo, que significa Jesús el que muere en la cruz. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que somos de esa orden sacerdotal? ¿O por qué nos dicen que cuando recibimos el bautismo, nosotros nos convertimos en sacerdotes? Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 9. Nos dice: ustedes son una nación santa, una raza elegida, un sacerdocio real, porque son un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas con su admirable luz, o para que pronuncien de acuerdo a la admirable luz de Jesucristo. Y entonces aquí nos da la razón del por qué nosotros recibimos, cuando tenemos el bautismo, el sello, nos convertimos en sacerdotes, reyes y profetas. El sacerdocio es un sacerdocio laical, es decir, que nosotros vivimos sin ser ministros, y común, porque lo tenemos en común todos los que somos bautizados, ¿vale? Y así se le llama, sacerdocio común.
Ahora, vamos a ver el por qué se le llama memorial de la muerte y resurrección de Jesús en el caso de la celebración eucarística. Bueno, resulta que el personaje de Melquisedec, del cual hemos estado hablando hasta hace un momento, nos dicen que es un sacerdote, que es un rey, pero que además de él no tenemos una fecha específica ni de su nacimiento ni de su muerte. Es decir, sabemos que existió porque se encuentra escrito en el libro del Génesis, pero en realidad es un personaje sin fecha de inicio de vida y sin fecha de muerte. Por lo tanto, podríamos decir que es el antecedente del principio y del fin. Algunos textos agnósticos y gnósticos, después hablaré de la diferencia entre estas dos palabras, nos dice que pudiera ser, o que en mucho tiempo se consideró como un personaje místico, Melquisedec, como si fuera la representación de uno de los arcángeles, pero en realidad no hay nada que sustente esta teoría, por lo tanto pues es irrelevante. Pero sí nos sitúan que vive casi 2000 años antes de Jesucristo. Eso quiere decir que aparece en la historia 2000 años antes del incluso Abraham, porque resulta que Abraham, cuando va a visitar a este rey que es sacerdote, lo hace en los años 80, es decir, cuando él tenía 80 años. Y va con este sacerdote Abraham, y entonces este rey de Salem, que ofrece pan y vino, bendice a Abraham y lo instituye como el iniciador del pueblo elegido por Dios. Y entonces de aquí viene esto de que la unción es la prueba directa de la elección que hace Papá Dios para su pueblo elegido. Y de ahí es como viene el inicio del sacerdocio real o el sacerdocio ministerial. Esto lo podemos encontrar, o bueno, lo encontraron en la cueva 11 de los manuscritos de Qumran. Recordarán que en alguna ocasión les comentaba yo que muchos de estos relatos se encontraban en esos manuscritos o en esos rollos que se encontraron en las cuevas de Qumran. De hecho, se presume que tanto Juan el Bautista como Jesús, en el tiempo en el que desconocemos qué sucede después de los 12 años hasta los 30, pudo haber estado en oración también en este lugar, acompañado por Juan y muchísimos otros estudiosos judíos. Y entonces a este sacerdote nos lo presentan sin papá, sin mamá, sin descendencia. Es un personaje que aparece solo y entonces tiene mucha fuerza, es un sacerdote ungido por Dios o elegido por Dios y por lo tanto él realiza este ejercicio ministerial, y de ahí viene otra práctica que es muy común dentro de las iglesias, que es el pago del diezmo, porque Abraham otorga el primer diezmo y entonces con eso le da la autoridad de tener al pueblo elegido por Dios y conducirlo de acuerdo a los designios del Dios Altísimo. Ahora vamos a la descripción del nombre de Melquisedec. Resulta que el nombre Melquisedec significa mi rey es justo, de la traducción hebrea. Y de hecho, de aquí viene la tradición del reinado, es decir, que quien es el sacerdote también es rey. Y como se encargó de darle el inicio a la iglesia como tal, también reciben la profecía. Y nosotros constantemente escuchamos que nuestro sacerdote, sobre todo en uno de los salmos, el Salmo 110, nos habla precisamente de que Jesús es la figura del sacerdocio eterno según el rito de Melquisedec. Y entonces así es como nosotros vamos viviendo esta fiesta. Recordamos a Jesús como el sumo y eterno sacerdote, porque después de él ya no necesitamos otro sacerdote. Y otra de las características que nosotros decimos sobre el amor sacrificado del Hijo es que por eso nosotros tenemos un momento en donde nos dice el sacerdote: por Cristo, con él y en él, hablando propiamente de las características ministeriales que reviste el sacerdocio de Jesús, aquel que se entrega por su sacrificio de amor y que lo hace de una vez y para siempre. Y otro de los errores que nosotros cometemos constantemente cuando hacemos alabanzas, hay una alabanza de Madre Glenda que me gusta mucho, pero cuando ella dice que renuevas el sacrificio, o sea, no lo hace nuevo y no se repite el sacrificio, porque Jesús realiza esto una vez
y no necesita volverse a hacer. Y por eso nos dicen que es el sacrificio sin mancha, porque aunque se derramó la sangre en el momento de la crucifixión, en el momento en que nosotros realizamos el memorial, que la palabra memorial significa realizarlo en el mismo momento, o sea, no es que lo esté repitiendo porque no es una obra de teatro. Entonces, es el mismo momento en el que Jesús está partiendo el pan y está distribuyendo el vino. A eso se le llama memorial, es decir, que se vuelve a vivir en tiempo presente, ¿sale? Y entonces esta fue la explicación de la celebración del día de hoy, jueves, del primer jueves después de vivir la fiesta de Pentecostés. Recordamos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo como el sumo y eterno sacerdote. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bye.